Habrá películas que requieran como de un score todo el tiempo. Lo que hago primero es buscar un círculo armónico, que esa es la cosita que quiero que se sienta, y a partir de ahí empiezo a orquestar. Muy buenas tardes, gracias por venir, gracias a todos los que nos siguen en el streaming, a esta segunda plática de Warp Convoca, una iniciativa que empezó hace un par de años en Warp y que buscamos extender este año, y qué mejor pretexto que durante el marco de nuestro aniversario. Agradezco a todos los que se tomaron la molestia de venir hasta el Hotel W, y a los que nos siguen en el streaming a través de warp.la y a través de wradio.com.mx, pero sobre todo agradezco que hayan venido estos grandes invitados, grandes personajes de la industria del cine. José Manuel Cravioto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, No, y hombre. felicidades a Warp por el aniversario, y gracias a la gente que está aquí y que vino. Darío González. Muchas gracias, felicidades, un Y por placer último, estar aquí. Lynn Feinstein. Muchas Muchísimas gracias gracias. Felicidades por y gracias venir. a los que vinieron aquí. Estamos para hablar de música y cine. Creo que es algo interesante lo que acabamos de reunir, porque vamos a poder ver perspectivas desde tres trincheras diferentes del cine, pero siempre relacionadas con la música, o por lo menos con el pretexto. Tú como director de cine, como compositor, como músico, y Lynn desde esta experiencia desde radio y ahora como supervisor y productora de cine, ¿no? Creo que para empezar deberíamos de contextualizar un poco, porque la música y el cine, y sobre todo en México y Latinoamérica, han sido industrias que han estado a la par, muy unidas, ¿no? Pero que también, como ya sabemos, han tenido sus altibajos. En comparación de la historia, sí me gustaría empezar con el contexto actual de cómo se encuentra o cómo está ligada la música, y sobre todo, sí tenemos que ser muy sinceros, hoy vamos a hablar un poco más de rock y de la música alternativa, al ser nosotros, cada quien el perfil que tiene, y también Warp como medio. Lynn, me encantaría que tomaras la palabra para empezar. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la situación actual comparada con el pasado de la música y el cine en México y Latinoamérica? Pues depende de qué Alternativa. pasa. Alternativa. Ah, ok. Yo iba a decir, depende de qué pasado, porque si hablamos del cine de oro mexicano, Sí, ahí la música era una joya, ahí claro. habían, ¿no? Ahí se hacían Ese tendría que ser nuestro antecedente directo, ¿no? Sí, Pedro porque ahí los Infante. scores, ahí no habían canciones, ahí se cantaban las canciones, ahí Pedro Infante volvía a éxitos las canciones, que después pues sonarían en la XW, los scores que se hacían, la música incidental que se escribía específicamente para películas, pues era casi siempre orquestal, no existía el minimalismo ese de Eamon Tobin que ahora conocemos. Y hoy, si ya nos remontamos y dejamos ese bache enorme que hubo en los 70, porque digamos que entonces los antecedentes sería Enrique Guzmán y César Costa, ¿no? Sí, de la música directamente. indie, Sí. ¿no? Que aquí el señor Cravioto les puede hablar muy bien porque es un experto en ese género, en los orígenes del rock indie en México. Es de los pocos cineastas que conozco yo que se sabe todas las de César Costa completitas. Entonces, digamos que de César Costa y Enrique Guzmán, que serían y Angélica María, con esa de 3 de chocolate y 1 de fresa, sería como el antecedente a Feist. Creo que hoy el cine mexicano, además de que tiene un apoyo increíble y que realmente sí ha sido una industria que ha logrado tener la famosa 226, que tiene gente de dinero interesada en hacer películas, está en un muy buen momento. O sea, creo que hoy por hoy hay cabida para muchos músicos independientes mexicanos. Se hacen soundtracks, o sea, las películas tienen sus soundtracks, y hay directores pues como Cravioto que tienen pues un oído muy abierto a la música, entonces siempre tienen como ese deseo de que hayan canciones,
como no nos alcanza mucho el presupuesto para lo que están costando la música, porque hoy en día la música ya dejó atrás la idea de que vendiendo discos se iba a hacer dinero, entonces ahora las sincronizaciones es donde hacen dinero. Entonces depende del sapo es la pedrada, entonces si quieres poner una canción como Happy Together en una película, pues depende quién es el cast, quién es el director y quién es el productor, así te van a cotizar las canciones. Pero aquí y en China, o sea, hoy por hoy la industria de la música está viviendo de las sincronizaciones. Así que creo que está en muy buen momento, creo que es una buena oportunidad para músicos que les va a ayudar para, no para vender discos, sino para giras, que es de lo que creo que están vendiendo o sea, para los músicos creo que hoy el territorio de las fechas en vivo y de sincronizaciones es como donde puede estar más o menos la papa. Era lo que platicábamos también un poco antes de empezar esta plática. Ahora, y muchos lo hemos platicado en diferentes trincheras, el disco es meramente un artículo promocional y el pretexto para salir de gira y también poderlo usar como un objeto de promoción en la sincronización de una película o en el soundtrack. Pero ¿en qué momento un director de cine ya empieza a considerar canciones para un soundtrack? O sea, puede ser desde que tú eres el guionista o te llega este guión, pero ¿en qué momento ya te involucras al 100% en la selección y curaduría de la música en una película? Pues es raro, es muy bonito el proceso. De hecho, ahorita, curiosamente, estamos cerrando, Lynn y yo, trabajar juntos una película que es la que les platicaba de César Costa y todo esto, que les decía que me gusta toda esa música. Y muchas de esas canciones estaban desde el momento que estaba escribiendo el guión, ¿no? Entonces, de repente yo le pongo tal cual en aleatorio y estoy escuchando, pero realmente para no dormirme, porque hay quien dice que no debes de escribir escuchando música porque te puedes ver influenciado por eso, y sí te ves influenciado. Y entonces de repente hay música que queda ahí, pues, por ejemplo el caso de Sonia, ¿no? Una canción que el año que entra se estrena, El Charro Misterioso, no se lo pierdan. Hay una canción que se llama Sonia, que es una tropicalización de Sunny, ¿no? Que es muy famosa, y pues, esa canción siempre me gustó. Le dije, pues le voy a poner Sonia, ¿no? Como un tributo a esa canción. Y se escribió y se filmó la secuencia de tal manera que tuviera un cierto efecto estético, ¿no? para la película. Entonces, en mi caso, desde que escribo, ya estoy escuchando todas las canciones y luego en el camino, cuando estoy preparando, cuando estoy editando, van llegando otras cosas. Que hay que separar también la parte de score con la parte de soundtrack, ¿no? Que luego no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Y una cosa es el score, que es la música que se compone para cine, que es la que estaría haciendo Darío, y el soundtrack, que es las canciones que se eligen para ilustrar o acompañar ciertas películas, y que ahí en ese trabajo está involucrado el músico, el supervisor musical y el director, ¿no? Y hasta la prima de alguien ahí que propone una canción, ¿no? Que ahí es, Darío, ¿nos podrías dar un claro ejemplo de el momento ideal, el momento de la prima que participa en tu último score? ¿Cuál es el momento ideal para que un músico, para que un compositor entre ya de lleno? O sea, ¿tú cuál sería el marco ideal? Porque sé que cada película es un caso diferente y cada personaje también tiene sus diferentes estilos de trabajo, pero idealmente... Idealmente el guión, o sea, empezarte a empapar desde el guión, como en la vibra de la película, empezarte tú a hacer la emoción que el guionista escribió, que a veces no es la correcta, pero tú estás tratando de hacer una interpretación de lo que quiere sentir el director, ¿no? O de lo que quiso sentir el guionista y después el director, y en el caso de la película que acabo de hacer, que es la misma persona, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me sirve mucho desde leer el primer draft del guión, porque entonces ya como que digo, ya, entiendo, este es el tono, y ahora hay que encontrar cómo decir eso sin caer en lo cursi, sin caer en lo obvio, ¿no? O sea, como encontrar ahora tu lenguaje para explicar lo mismo o para hacerte uno mismo, ¿no? con el director. Luego, para mí es mucho más fácil siempre, ya después ver un primer corte, porque lo que pasa luego es que tú lees un guión y te haces una idea de cómo se tendría que filmar esa película, ¿no? O sea, tu cabeza, tú haces la película como tú crees que tendría que estar filmada, y de pronto la ves y
y la foto no es lo que tú te habías imaginado y los personajes no hablan como tú hablabas en la cabeza, entonces de pronto te das cuenta que no, que sí era necesario ver un primer corte, ¿no? A pesar de que ya más o menos tenías claro hacia dónde tenía que ir la onda, pero el primer corte es definitivamente lo que a mí me ayuda a decir, claro, hay que poner música de aquí a aquí y de aquí a acá, o no, después vas cambiando, ¿no? Pero el primer corte para mí es muy importante. Lin, en la parte de la producción, es la cabeza que visualiza todo, ¿no? ¿Tienes ya en tu mente, al momento de que ya tienes el guión y dices, quiero hacer esta peli, canciones, me imagino, pero también ya tienes como ideas y tienes que tener referencias muy directas de me podría ayudar alguien a orientarme con esta música, hablando del score en específico, o es igual sobre la marcha y sobre la necesidad que vas teniendo después de ver un corte a trabajar sobre el score? Depende de cada película. Hay películas en las que hay que hacer una investigación previa. Por ejemplo, para Arráncame la vida, yo hice una investigación muy larga de la música mexicana y sí hice bastantes consultas a gente más sabionda que yo, sobre todo con música, que en ese entonces estábamos viendo muchas cosas de Silvestre Revueltas y de Carlos Chávez. Películas que son de época normalmente requieren de una investigación más precisa. Periodística. Sí, digamos, casi. Y también depende de la visión del director. Acabo de terminar una película que se llama The Butler, y es una película que se lleva a cabo es un mayordomo en la Casa Blanca y son 8 presidentes. Es la historia de ese mayordomo que está en la Casa Blanca durante 8 presidentes. Y entonces hicimos una investigación muy ardua al respecto de cada uno de los años y de sobre todo los periodos de los presidentes, qué le gustaba a Kennedy, qué le gustaba a Lyndon B. Johnson. Y luego lo que acabó pasando más bien es que el director, que es un personaje en sí, no solo como director, sino un personaje dentro de la comunidad afroamericana, más bien decidió que él lo que quería eran las canciones que a él le gustaban. Entonces las canciones no necesariamente corresponden a la fecha. Por ejemplo, hay una escena que es la escena donde se madrean los blancos a los negros que se atreven a sentarse ya en las mesas de enfrente en un diner y no en las zonas reservadas. Y es un montaje que está haciendo con un entrenamiento que le da Malcolm X a los rebeldes que están empezando, a los jóvenes rebeldes que están empezando a formar parte de los Black Panthers. Y esa escena sucede en 1960 y la canción que Lee quería, o el beat que Lee quería, empezó a existir realmente a partir de 1963. Entonces, pues la canción es de 1966. Ya con Lee me tocó 2 veces que me tocan en los reviews de la película de que el music supervisor es un analfabeta, porque esa canción no pertenecía a la época, pero es más bien una libertad creativa que se da el director con respecto a eso. Luego, muchas de las cosas, la verdad es que se van preparando. Yo el modo en el que trabajo es igual que Darío, yo empiezo en el guión, lo mejor es empezar en el guión, y después, porque hay escenas que se necesitan música en pantalla, entonces esas las tienes que licenciar antes para que cuando se filmen ya estés seguro que se pueden usar, o tienes que contratar un trío, o tienes que contratar pues, una banda. Para El Charro contratamos a Enjambre, tuvimos que montar la canción, se tuvo que aclarar todo desde el principio de cómo iba a ser, aunque después no se aclare y se vuelva a la hora de las licencias de la pagada, pero normalmente la idea es esa. Y luego ya sí, cuando está el primer corte o el primer ensamblado es cuando ya empiezas a trabajar realmente. ¿Cómo defiendes una idea? ¿Cómo ya desde la parte de la supervisión, cómo justificas? ¿Cómo te gusta a ti justificar? Aquí tiene que estar esta canción porque… Pues no, la porque verdad sí. que no, yo no trabajo así, porque realmente casi todos los directores saben lo que quieren de música. O sea, es muy raro que no, o saben decirte eso no me gusta y eso sí. Entonces, en base a eso, pues no le voy a pedir a Cravioto que use cosas que no le gustan. Lo que sí puedo es darle opciones del mismo César Costa, por ejemplo. Ya en las últimas encontramos una canción que se llamaba Don Dinero, que quedó increíble para la película, ¿no? Pero era dentro más o menos como del mismo círculo de musical que tienen. Ahorita estoy haciendo 2 películas
que coincidentemente las dos quieren música clásica, ¿no? Entonces hay momentos, hay rachas también, que aunque no se comuniquen los directores, pues como que las cosas están en el aire y empiezan a suceder. Pero pues si alguien quiere Rachmaninoff, pues no le vas a ofrecer a Debussy o le vas a ofrecer a Chopin, porque no. Entonces, dentro de lo que el director quiere, normalmente yo, si ya entré en un proyecto es porque el proyecto me gusta o porque el director me da confianza y me voy a aventar con él. Entonces, eso también tiene que ver mucho en la química de las películas, con quien trabajas y de la música que va a querer. Y el resultado final. Entonces yo me he encontrado casi siempre, la mayor parte de los casos, con muy pocas excepciones de las películas que he hecho, donde me gusta la música o el planteamiento musical y entonces me permite eso. Bueno, si te gusta César Costa, mira, pues hay una más padre o esta, o entonces como que me muevo en ese, por ejemplo, de uno que estamos haciendo Darío y yo que se llama Paraíso, ahí la idea era covers, ¿no? Por quiénes son los personajes, entonces estamos tratando de que queden puros covers en la película. Entonces un poco así. El director también, me imagino, debe tener su manera de prepararse para esta parte del trabajo, ¿no? De un proyecto. Sí, creo que es el proceso que ha dicho Lin, es el que se sigue. Digo, ya tienes en el guión la idea y todo. Y sí sucede, sí te ha sucedido así. La mayoría. Sí, no, la mayoría de las veces. Y luego viene la parte que dice Lin de, bueno, te vas a ir a filmar, pero por ejemplo en mi caso el actor tenía que interpretar en vivo a Javier Solís. Entonces, canciones de Javier Solís, porque es fanático de Javier Solís. Entonces, hay todo un rollo atrás, ¿no? Que es de, oye, Lin, ¿qué hacemos? Porque yo quiero que el actor cante. Entonces hay que meterlo a clases de canto. Oye, pues no da, ¿no? Ya hizo unos ejercicios y no canta bien. Bueno, sí quiere esas canciones, sí. Entonces, antes de la película, 2 meses antes, teníamos que tener licenciadas y pagadas las películas, las canciones, para que pudiéramos filmarlas. Si no, filmarlas y que te metes una demanda, es un rollazo, ¿no? Y después, digo, yo antes me imaginaba como llegar el momento que estuvo muy divertido, pero desde eso, desde todo lo intelectual que es en el guión y que te dejas llevar y que sientes y que vas viviendo y todos los procesos y el intercambio de ideas, y al final ella también termina en lo que acaba de contar Lin. Yo pensaba, bueno, me voy a sentar con Lin Feinstein y me recibirá y entraremos y estaremos así los dos con unas boinas de qué música quedará porque el corazón, y no, la realidad fue que Lin me dijo, papacito, esa rola no la vamos a tener en la película, cuesta lo de 10 rolas más, o sea, otra canción, una canción, de hecho, que todo el mundo decía, o sea, una canción de un carrito de helados, tal cual, era la más cara de la película, que el Music Box Dancer, y me dijo, no la vamos a tener, ¿qué hacemos? Pues a ver, abre la compu, y estamos ahí de, esta no, oye, pues César Costa, esta, ya que pusiste, sí, esta, no manches, a ver la letra, órale, está increíble, oye, hasta parece que se escribió para la película o que lo habíamos planeado así, sí, esta, pum, sí, enter, nos dimos una palmada y eso fue en 15 minutos, ¿no? O sea, como que también la necesidad es la madre de todo, ¿cómo dicen? Ese dicho, ¿no? Ese. Pero también llega a eso, hay que encontrarla ya, porque estamos en tiempo y si tienes un deadline, o sea, como que hay de todo en el camino, ¿no? Lin, y también ya hablando de casos más recientes, la lucha entre lo comercial o lo que tiene que vender siempre va a ser como un conflicto que nos va a abrir oportunidades, ¿no? A veces con lo que comentaba Cravioto, ¿no? Sincronizar una canción muy conocida resulta muy caro, pero está la oportunidad de abrirle estos campos a bandas nuevas o no, o crees que no debería ser como una plataforma para conocer nuevos talentos o nuevos músicos latinos en películas? No, sí, yo de hecho en la mayor parte de las películas que puedo pongo grupos nuevos casi siempre. ¿Es fácil accesar a la música de estas bandas? Y es más, yo le recomiendo a cualquier músico hoy por hoy que no se contrate con una disquera y que se guarde sus masters y que luego los administre y que luego los licencie y los distribuya, pero que no suelten sus masters, porque en realidad es el único patrimonio que tienes como músico. Y en realidad las disqueras pues no ayudan. La verdad es que casi te podría decir que en cada película que he hecho, de todas las que he hecho, lo más problemático son las disqueras. Ahora, por ejemplo, estoy sacando un disco, bueno, estoy tratando de sacar un disco en beneficio para la Cruz Roja, ¿no? De todas las tormentas que hubo hace 2 semanas y las inundaciones tanto en Tamaulipas como en Guerrero, etcétera. Logré juntar 47 canciones, son 3 discos. Las únicas
personas que están con una disquera y que querían ellos como artistas que tuvieran sus canciones, No pudieron. no se pudo. Entonces, pues me parece terrible que hoy en día tú estés amarrado. Digo, si eres Vicente Fernández, Alejandro Fernández, que requieres de toneladas de dinero de payola, de marketing y de todo eso, bien, pues a lo mejor, pero un grupo nuevo que empieza o que ya está, o un Fobia o un Zoe o eso, yo creo que no necesitan una disquera. Yo creo que la música hoy habla por sí sola y yo creo que si eres buen músico vas a tocar, porque además de lo que vas a vivir es de tocar tus rolas, de tus grabaciones. O sea, ya no vas a vivir de que la disquera te pague las regalías de tus discos, porque eso no va a suceder. Para eso les tienes que meter un contador que los audite para y ver eso a ver si sale algo. Si se puede. Entonces sí, yo sí soy pro. Yo colecciono toneladas y toneladas de discos duros de música nueva y me oigo todo lo que se me manda. A veces me tardo un poco, pero todo, y lo tengo calificado y puedo más o menos decir si una rola por aquí no funciona, pues ahí te van 15. Otras más. Sí. Darío, también creo que nos podrías dar tu punto de vista atinado de esta relación, ¿no? De las disqueras y cómo trabajan y cómo, siendo músico de Fobia, también puedes componer score y música original, canciones originales para películas. Claro. Sí, siempre, o sea, yo como que tengo la idea desde que, o sea, no sé, desde los 13 años de que las disqueras, algo pasa que se vuelven como enemigos del músico. No sé, hay como este rumorcito en algún momento, siempre, sí. así de que tienes desde que empiezas en esto, que no, es que no vayas a firmar y no sé qué. Y en efecto, o sea, algo pasa que yo sigo haciendo lo mío siempre como por fuera de las disqueras, como por decisión propia y porque así mi carrera se ha ido dando por fuera, ¿no? Nunca he tenido que firmar con nadie, que eso no, yo creo que ha sido bueno, ¿no? Da mayor libertad. Pues sí, o sea, de alguna manera yo puedo hacer lo que quiera y compongo lo que quiera y voy y lo registro y lo pongo en la SACM y ahí de vez en cuando vas y cobras tus regalías. Que la única rola que registré con Sony alguna vez, con nada más el publishing, nunca vi un centavo de nada, ¿no? Entonces como que sí, algo pasa que las disqueras, yo creo que si no pasas como cierto escalón popular y de ventas, en realidad no figuras y entonces es conveniente mejor estar fuera de este círculo, ¿no? Creo que la música como modelo de negocio, bueno, tiene un sinfín de formatos y que exitosamente pueden estar ligados con la música, ¿no? Creo que el caso específico de Seguir Siendo de Café Tacuba fue excelente para documentar la historia de una de las bandas más importantes que ha tenido México y saber que por lo menos iba a tener ciertos ojos puestos en él, ¿no? ¿Cómo fue iniciar un proyecto cinematográfico, pero basado en la música? Pues creo que ahí jugó mucho a favor, o el motor principal es que soy muy fan de la banda y es mi banda favorita. Y entonces como que al final era como cuando escribes un guión, era como de algo que quieres contar y algo que quieres ver y algo que quieres vivir y saber de qué se trata, ¿no? Entonces, pues ese fue el principal motor, ¿no? Como el amor a la banda y el ser fan de la banda y el que se diera la oportunidad y que los astros se alinearan para estar con ellos y decirles, oye, ¿y si hacemos una película? Ah, pues va, ¿no? No sé para qué quieres hacer una película, porque así nos dijeron. No sé para qué quieres hacer una película, pero pues hagámosla, ¿no? Y en la marcha pues, realmente se fue construyendo y pues sí era delicioso saber que podías usar cualquier canción de Café Tacuba de todos los discos para la película, ¿no? Pero que también puede dificultar de cierta forma, porque si eres fan, quieres enseñar la mayoría de las canciones. Ah, sí, poníamos todas las que se podían y al final, ya para el corte final, quitamos otras 20, ¿no? Porque ya de repente era como de, ay, ya quítame, porque ni la alcanzo a escuchar, ¿no? O sea, ya era, no había espacio era lógico, ¿no? No había espacio en 1 hora y media para poner nada más las canciones buenas y que te ponen a bailar, ¿no? O sea, o las más emblemáticas. El caso específico de esta película creo que es
podrías presumir que a muy pocos les pasa, ¿no? Pero a los jóvenes que empiezan a hacer sus propios cortometrajes, sus propias películas, y que son fans de alguna banda, o sea, ¿qué consejos sí les podrías dar para de alguna forma empezar a tomárselo en serio? Yo el consejo que siempre he dado, la verdad es que no soy tan viejo, ¿no? Pero el consejo que siempre he dado es, yo creo que desde los 18 que ya estaba intentando entrar a estudiar cine, creo que tienes que primero estar convencido de que el cine es lo tuyo, ¿no? O sea, esta cosa de me gusta el cine o quiero hacer cine. Creo que la música es lo mismo, ¿no? Me gusta la música o quiero hacer música, hay que separar muy bien. En el momento que sentí esta pasión y este fuego adentro de mí, papi, es cuando dije, ya, o sea, yo como que solito me empecé a mover de decir, quiero, o sea, ya como que dejas de pensar en cosas y me acuerdo del primer corto que hice, el segundo corto que hice en la escuela, por ejemplo, yo estaba buscando la música con un amigo que le estaba haciendo, le estaba componiendo y quería que hiciera, había unas como guitarras ¿qué disco era de Zoé? No, creo que disco era de Zoé, creo que el segundo. Y había unas guitarras ahí que a mí me gusta mucho escuchar como por pistas, ¿no? Como que mi papá me enseñó desde muy chico a escuchar el bajo y la batería y separar los canales, pero en la cabeza, ¿no? Entonces había un canal que me gustaba, una canción de Zoé, que era una guitarra. Y entonces Zoé no era lo que es ahorita, estoy hablando hace 10 años, 12. Y entonces, pues no sé cómo le hice, pero los contacté, ¿no? Así a los de Zoé. Oye, ¿qué onda? Quiero que me prestes un fragmento de una canción para un corto de la escuela sin fines de lucro. Ah, sí, cáele aquí a la casa. Me fui a la casa de estos güeyes que estaban ahí en Tacubaya. Estaban bañando 2 de ellos, salieron así en toalla. Estaban todos ahí, porque vivían como juntos. Y, ¿qué quieres? ¿Qué rola quieres? No, pues tal. Ah, va, pues sí, úsala, no hay problema. Así como, dije, no, es que quiero tal pista de la guitarra. Y me dijeron así de, ¿cómo? O sea, ¿no quieres la canción? Dije, no, es que hay una pista que me gusta mucho. Ah, caray, ¿no? Así de, no, pero pues ¿cómo la hacemos? O sea, pues esa es una mezcla que tenemos nosotros en nuestra computadora de un disco, ¿no? Pues sí, pero es que es la que quiero, ¿no? Y así de, chale, ¿no? Y así, digo, pasaban ahí, unos estaban bañando y otros estaban con el pianito, no sé qué, en una casa que vivían. Y me dijo, pues a ver, abro la compu. Y abrió la compu y abrió su mezcla y me dijo, ¿es este track? ¿No? Ya me enseñó la guitarra, porque mira, aquí está la voz, no sé qué, bla, bla. Ah, órale, sí, ese es el que quiero. Ok, me dice, nada más, me dijo, porfa, esto nunca pasa en la vida, no sé por qué te estamos dando un track de una guitarra, de un disco o sea, que los masters nunca se le dan a nadie, las sesiones de mezcla. No sé por qué te la estamos dando. Por favor, nunca la compartas en tu vida. Y me dice, ya más te la tengo que dar completa porque no te puedo dar la pura pista sola. Ah, ok. Entonces me fui con mi CD, que abriendo un Pro Tools con la sesión de cómo estaba grabada esa canción. Y además de ponerla en el corto, que ni se nota, pero es que en el arranque ni sabes qué es Zoé, ¿no? Pero ese acercamiento, que fue como muy natural, muy de, pues por mis pistolas fui a buscarlos, y como que me di cuenta que el approach es así también con las bandas, ¿no? Te gusta algo, acércate y diles qué quieres, y de paso pues aprendí, ¿no? Aprendí cómo grababan sus canciones, ¿no? Porque tenía todas las voces, cuántas estaban dobladas, cuántos bajos, si era por línea o era de estudio, bla, bla, bla. Fue una clase además de música. Yo creo que el consejo es, si estás haciendo cine y quieres acercarte a una banda, chica, mediana, grande, encuentra la manera por ir y encontrarlos y topártelos y decirle, oye, quiero esto y échame la mano, tal cual. Lin, bueno, ahí sí lúchale. No, pero te voy a decir rapidísimo otra. Te voy a decir se puede. Hay una película argentina que se llama Glue, no sé si alguien la vio, Glue, un lugar en medio de la nada, el verano de no sé qué. Glue se llama, como pegamento, Argentina, si pueden verla, es interesante, de 2006-2007. Y la vi en un festival y toda la película son los Violent Femmes. Toda la película. A mí me encantan los Violent Femmes. Y dije, ¿cómo le hizo este cabrón para pagar 12 rolas de los Violent Femmes? Y además, takes como particulares, ¿no? Y al final como que me le acerqué y le pregunté, oye, ¿cómo le hiciste para los Violent Femmes? Me dijo, no, realmente le puse todos los Violent Femmes. Me inspiré en los Violent Femmes para escribir muchas de las secuencias de la película. Terminé el corte y les mandé un DVD en un sobre con una carta dirigida a ellas de puño y letra mía de su música me inspiró, hice esto, la hice con mucho corazón aquí en Argentina, en el desierto, pues a ver qué posibilidad hay de que me dejen usarlas.
y a vuelta de correo le dijeron, qué padre está tu película, felicidades, ahí está el release firmado por todos, no tienes que pagar nada. Lin, ¿tú tienes algún conteo o te pasa que lleguen bandas ya directo contigo y te busquen para que los consideres por lo menos Sí. para sus bandas, Sí, para películas? Yo tengo una compañía que se llama Cassette, Ujú. que soy orgullosamente poseedora de la monetarización de uno de los mejores clientes que hay, que es Warp. Muchas gracias. Las sesiones de Alejandro Franco, que les va muy bien en YouTube. Y entonces lo que hacemos en Cassette, aparte de todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, entonces se nos acercan muchos músicos que no pertenecen a disqueras y que quieren subir sus discos a Spotify, a iTunes, a Grooveshark, a Deezer, Todas las a RDO, y plataformas entonces digitales. hacemos eso. Y además lo que hacemos es la parte de sincronizaciones. Yo he creado desde hace más o menos como 4 años con mi hermano un software que funciona un poco como Spotify, pero es interno. Entonces, toda la música que los músicos me dan y que los catálogos, yo represento más o menos alrededor de 60 a 70 catálogos de todas partes del mundo para México, desde chicos hasta grandes. Entonces, lo que tengo es una base, pues más o menos de unas 20,000 canciones preautorizadas para licenciar o para películas o para comerciales. Entonces, pues, o ya sea por una razón o por la otra, por ejemplo, ahora vamos a sacar el disco nuevo de Goldfrapp, entonces, o Calamaro, ¿no? Que fue el disco que sacamos el mes pasado. Entonces, cualquiera de esas dos, ya también de una vez hablamos con ellos para tener la música para sincronizaciones. Entonces, pues yo cargo con mi disquito duro cuando voy a una sesión o con Cravioto, con quien sea, y trato de que de esa música primero salgan las ideas. Primero porque sé que va a ser más fácil de licenciar, porque son amigos y entonces es más fácil de convencerlos. Y normalmente porque la música en las películas es la que tiene menos dinero, porque entras muy poquito al principio y te consideran para post. Entonces, normalmente cuando tú llegas a la post de cualquier película, ya sea gringa o mexicana o lo que sea, no hay dinero. Para la música ya no hay dinero, chíllales, no hay dinero. Entonces es más fácil. Por ejemplo, para The Butler escogimos muchas canciones, hay como 6 canciones clásicas y las primeras que escogimos eran 2 de Schumann, una de Mozart y una de Bach, y las 4 primeras, 2 eran con Von Karajan, entonces pues salían carísimas. Pero yo ya tengo los catálogos a los que les puedo decir, necesito el concierto número 5 y este es más o menos el beat de ese concierto, cómo está dirigido y cómo está tocado, y entonces puedo encontrar símiles bastante semejantes. Depende del oído del director y de la obcecación del director si quiere o no esa versión. Y ahí ya pues el director tiene que convencer al productor de que le afloje la lana. En esa tarea estamos Darío y yo con una que estamos haciendo. Además me está encantando porque yo por lo menos cuando los invité a esta mesa no sabía que estaban en futuros proyectos los tres. Estamos trabajando, sí, juntos. Bueno, cada quien en una que ya espero que se acabe. Okay. Lleva 6 años. ¿No van a meter el gol? ¿De qué? ¿No van a meter el gol de este proyecto? ¿Cómo se llama? Ah, ya les dije. El Charro sí. Misterioso. El Charro Misterioso, enemigo público número 1 de México, su cine favorito. Así es, espero algún día. Entre febrero y Semana Santa se estrena, están al pendiente, está bien padre. Darío, ¿en qué momento se vuelve atractivo para un músico involucrarse en el cine? Si igual y ya estás viviendo el sueño de hacer las giras y de acompañar a compañeros, tocar en un escenario como el Vive Latino y demás. ¿En qué momento un músico dice, no, ahora sí me quiero sentar y quiero involucrarme en el cine? Yo creo que son carreras súper distintas. Por alguna razón a mí siempre me jaló muchísimo crear música para una imagen, lo que fuera. O sea, desde chiquito empecé a hacer cosas como contraimágenes que ponía en la tele y yo empezaba como a componer contra eso. Y eso me llevó, después de 9 meses de huelga de la UNAM, la famosa huelga aquella, me junté ahí con otro músico y empecé a hacer mucha música para comerciales, que fue como mi entrenamiento intenso de componer contra una imagen y hacer sentir algo en 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Y al cabo de 5 o 6 años de hacer música para comerciales,
se te acaba la emoción de hacer sentir algo en 20 segundos, que aparte dentro de 6 meses no existe más, ¿no? Y nadie, digo, sí, la gente se acuerda del aceite maravilla y del gansito, o sea, sí hay jingles así, pero que marcan, tremendamente memorables, pero ahora los clientes no piden eso, o sea, piden música genérica, Sound Alike de Coldplay que he hecho 300, o sea, ya, o sea, como que llega un momento donde sí dices, ya, no puedo seguir haciendo esto. Y entonces a la primera oportunidad que me dijeron, oye, pues es que hay un corto y no hay lana, y tú dices, claro, o sea, por supuesto que le quiero entrar a eso, y es tu oportunidad como de salirte un poquito de los 60 segundos y empezar a experimentar por otro lado. Y una vez que haces un corto, ya no puedes parar, o sea, ya necesitas, o sea, necesitas muchos largos. Y es un desahogo creativo y a la vez también recibes, ¿tú crees lo que trabajas? ¿Así está de sana la industria en México? ¿O crees que debería de, como decía Lin, o sea, al final como que la música se descuida un poco y a veces ya ni hay presupuesto? Sí, en general sí, no hay presupuesto y lo que te regresa es, ay, no sé, alguien me preguntaba alguna vez, no, pero claro, seguramente después de que te ganaste un Ariel, no, pues ya tu carrera cambió y no sé qué, ¿qué ha pasado desde entonces? No ha pasado nada, o sea, a nadie o sea, nadie ni siquiera se enteró. No, para empezar. Y entonces como que pues, da pena decirlo, pero sí, no pasó nada. O sea, a mí me da mucho gusto tener la cosa esta de plata encima del piano, que No es de plata. hay que limpiarlo. No es de plata. Siento decirte que seguro no es de plata. No, sí, porque se mancha cada mes, o sea, sí. No, sí es de, No, sí es de sí. plata. ¿Eh? Ya estoy ahí ¿Sí es de limpiando. plata? Estoy Tiene, Sí es de tiene un plata. baño de plata. Es que tengo un amigo que está ahí. Sí, sí es de plata. No, pesa, o sea, no sabes cómo pesa. Pero bueno, en fin, es como, es muy chiquito, es como un placer como muy personal, ¿no? Y son las relaciones que vas haciendo al cabo de los proyectos y la química que empiezas a tener con ciertos productores, directores, que te hace como querer seguir haciendo más cine, porque lo que recibes es de tus colegas, ¿no? Es como esta cosa. Que te entienden. Sí, es más. Como empatía. Sí, porque luego pasa que, claro, las últimas 2 películas que hice el año pasado, una de ellas es una película increíble, lindísima, que se llama El sueño de Lu, que no pasó nada, o sea, salió con 4 copias y estuvo una semana en cartelera y nadie la vio. Y es una película tremenda, súper honesta, una historia que, vaya, tienen que verla, si pueden verla. El sueño de Lu es una película fuertísima. Y entonces, como que dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, ya salió de cartelera, nadie la vio, nadie se enteró, pero en realidad lo que te queda es que tú dejaste ahí un documento que ahora lo puedes volver a ver y que lo va a poder seguir viendo el resto de la humanidad por años, y la relación que te hace hermano con toda la gente que produjo esta película, que obviamente se hizo sin un centavo y que tú entras porque dices, sí, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Eventualmente necesitas sí empezar a cobrar, pero no hay otra manera de empezar a hacerlo si no lo haces como por cariño y porque te gusta el cine, sí, y porque quieres a la persona con la que la estás haciendo, y es un poco cruel. Y creo que es inevitable también mencionar lo que está pasando ahora en el cine, con una película en el cine mexicano, con la película de Eugenio Derbez, que está teniendo un éxito sin precedentes en Estados Unidos y demás. O sea, en esto, ¿cómo coloca el cine mexicano a los ojos, por lo menos de Estados Unidos? O sea, tenemos 2 partes, ¿no? Existe la película más exitosa, pero detrás hay 20 que igual y son mejores, pero no pasa nada. ¿Qué crees que sea? ¿Por qué preguntas eso? Porque nos interesa saber. Sí, no. No, es muy buena la pregunta. Sí, se vive un muy buen momento en el cine mexicano.
en relación a hace 10 o 15 años. Digo, es como el crecimiento verdaderamente ha sido de un tamaño grandísimo. O sea, además somos el tercer país en el mundo o el segundo, siempre estamos como así, donde se consume más cine a nivel mundial. Es fuertísimo eso, ¿no? Y curiosamente el mercado mexicano no rifa en eso, siendo que somos la segunda o tercera potencia cinematográfica a nivel de consumo, ¿no? Es muy padre que estén habiendo éxitos, pero el problema es que está el sueño de Lu. O sea, como que México se va a volver, o sea, el cine mexicano refleja la realidad mexicana, ¿no? Que es los muy ricos y los muy pobres, ¿no? Entonces hay el cine que es un cine claramente industrial y muy enfocado muy fuerte hacia lo industrial y hacia el boletaje, y hay un cine que es muy personal. Entonces también hay una gama en medio que se está perdiendo, y hay todo un espectro en la parte de en medio que es el que yo veo como peligroso, porque yo creo que la gente va a seguir llenando esas salas con las películas de éxitos, bueno, de éxitos, y la gente no va a ir a ver las otras, ¿no? Como la del Sueño de Lu. Entonces, ¿qué pasa con todo ese parte de en medio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente ya creció, estamos vendiendo más boletos, se está haciendo de alguna manera industria. Ojalá y siga esto en los años que vienen. ¿Por qué? Porque entonces va a haber más músicos, más fotógrafos, y sobre todo la gente también pues va a ver películas que hablan de ellos, ¿no? Porque eso es lo que quiere ver la gente. Y bueno, los éxitos, pues bueno, si eso hablan de ellos está bien, es muy respetable, pero yo creo que hay más historias todavía que contarse y que la gente las vea, y es lo que es el momento que hay que aprovechar. Pero es peligroso, ¿no? Sí, me imagino. ¿Cómo crees que esté viviéndose este momento, Lynn? Yo no he visto la película de Derbez. Lo que sí creo es que no hay 3 millones de espectadores para cine, como decíamos, sino hay 8. O sea, lo que es muy impresionante es que hasta ahorita el mayor éxito pues había sido 3, 4 millones con Rudy Kurz y una película de huevos y así. Luego vino Los Dobles, que si no me equivoco fueron 6, pero pues ahora con Derbez son 8 millones. Entonces hay 8 millones de espectadores que están ahí. Creo que sí somos dos Méxicos en muchas cosas. Somos dos Méxicos en la desigualdad que hay en general. Somos dos Méxicos en el cine que se hace. Yo creo que el arraigo que existe de esa cultura que Televisa y que ahora Televisión Azteca también forma parte de la telenovela, está más allá que solamente la televisión. O sea, yo creo que alguien que ha crecido en un lugar apartado, y no apartado más allá de incluso Puerto Escondido, ¿no?, que solo ha tenido opción de ver toda su vida Canal 2, pues su referente seguramente sí es Lucerito para siempre, jamás. Ojalá que no le quiten el Teletón, como dice Carmen. Pero yo creo que es muy claro que sí son dos Méxicos. Creo que hay un México que es el de esas otras películas, y hay los que juegan a hacer los estudios de cine y aquellos que hacen estas películas que no por independientes tienen que ser ni más honestas ni menos honestas, pero creo que pertenecemos a una división de aquí para allá y de allá para acá. Creo que lo bueno de esto es que la gente vaya al cine. A mí me parece increíble que hayan ido 8 millones de personas al cine, y hace 3 meses o 2 meses hayan ido 6 millones de personas. Entonces eso por lo pronto hace más ricos a los de Cinemex y Cinépolis, que ojalá y además arreglen sus proyectores y sus salas, que son un asco, ¿no? También esa es otra parte en la que creo que un cine al que se le dedica la música, el diseño de audio, que esté bien fotografiada, y hay otras que no, hay otras que son más fáciles de hacer, en las que no se cuida todo eso, y entonces pues tú llegas a la sala y la ves así, no pasa nada. Pero hay otras que las cuidas mucho. Por ejemplo, yo en México, yo padecí con el audio, probé el audio en todas las salas, fui a Reforma, Cinépolis, a Perisur, porque mi postproductor me decía, es que se oye bien, y yo decía, no, es que no se oye bien, solo se oye bien en el laboratorio, ¿no? Entonces ese tipo y yo creo que eso sucede en cualquier parte del mundo. Lo mismo en Estados Unidos. Sundance está lleno de miles de películas indies con las que no va a pasar nada, y que probablemente su camino sea en la plataforma digital. Yo creo que hay un espacio muy grande para todas esas películas en todo lo que tiene que ver en el mundo digital. Y hay otro espacio para las películas que son mucho más comerciales, y así las hay en Estados Unidos como las hay en México, y esa es la clara influencia de lo que vivimos hoy en México, es esa clara influencia del cine americano, ¿no?,
cualquier productor en México grande lo que quiere es una película que le mete esa cantidad de gente y es muy válido, porque además como productor te llevas las peores madrizas y eres el que menos figura, digamos. Entonces, por lo menos si te vas a llevar una madriza de levantar una película durante 6 años, que por lo menos te llegue de regreso un poco de dinero. Lo que es terrible es que no te llegue. A mí me ha hecho cuestionarme muchísimo y no le he visto, pero realmente como productora yo prefiero quedarme del lado de la música. Me parece que es un territorio para mí mucho más seguro. Yo nunca hubiera seguramente entrado a producir un proyecto como Los Nobles o como la de Eugenio Derbez, porque no es ni la literatura, ni el cine, ni lo que yo soy, ni de dónde vengo, ni lo que hago. Pero reconozco que hay un público y a mí eso es lo que más gusto me da, que hayan ido 8 millones de personas. Uy, ojalá, entonces quiere decir que hay mucho más público del que nos temíamos, que cuando se hacen esos números de la repartición de los dineros, si tú tienes una película hoy, a lo mejor los productores le quieran meter más dinero porque pueden recuperarlo. Claro. Entonces, creo que hay de los dos mundos o de las dos sopas, ¿no? Te puede o no gustar la película, te puede o no gustar Derbez, te puede o no gustar Televisa, y esa herencia que tienen ese mundo cultural del que hoy sí creo que hay una responsabilidad moral de lo que han sido 30 años de telenovelas en nuestro inconsciente. Y por el otro lado creo que está todo ese otro cine de las cuales hay maravillosas películas. O sea, sí creo que en los últimos 10, 15 años en este país se han hecho películas espectaculares y se han creado cineastas como Cuarón, ¿no? Que creo que Cuarón hoy con la película de Gravity va a dar un cambio al cine en general, con las películas de Del Toro, que tú te sientas a ver Pacific Rim en 3D y dices, ¿en qué mente cabe? Entonces creo que toda esa cultura de ese otro lado, que no es el que permeó la telenovela, también tiene un valor, y yo creo que el que alguien venda muchos boletos no por eso es exitoso y bueno. Es de qué bueno que esté muy contento y que le vaya muy bien y que se compre muchísimas cosas, ¿no? Y que pueda hacer muchas cosas. Pero eso no quiere decir ni que la película me guste a mí o que dentro de mi escala de valores yo la considere como una película buena. Ya me callo. No, al revés, está increíble. Y a mí me queda claro, igual que después de escucharlos a los tres, que la música independiente en México pues, es un claro reflejo también del cine. Hay buenas bandas, hay excelentes bandas, hay bandas que hay que ponerles atención, a seguirles el paso, y hay bandas muy malas que están vendiendo muchísimo y que son los que al final nos representan en el mundo. Pero muy malas según algún aspecto muy subjetivo. Sí, según tu criterio. Sí, según algo muy subjetivo. Al que le gusta es la mejor banda del mundo y le mueve sentimientos muy cañones. A quien le gusta Maná, te apuesto que lo defendería aquí con espada. Exactamente, sí, y me he enfrentado con muchos seguidores de Maná. Y estaba hablando de Maná. Oye, ahorita que dijiste de Maná, Joselo, de Café Tacuba, estaba un día en el avión y entonces estaba ya sentado así y el señor de junto lo reconoció así de, usted es de la banda, ¿no? De Café Tacuba. Sí, buenas tardes. Y entonces le dijo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, señor, claro que sí. ¿Usted qué opina de Maná? ¿No? Y entonces Joselo así de, pues no sé, señor, es que a mí no me gusta. Le gusta mucho a mi hijo, a mis hijos, le gusta mucho a mis hijos, pero yo les digo que es bien malo, señor, ¿no? Yo les digo que es bien malo. Usted que sí es músico, dígame, ¿qué opina de Maná? Y José le dijo que creo que es lo correcto, y es, si a sus hijos les gusta, Maná es bueno. Y eso fue y esa es la respuesta. Y es la verdad, si a ellos les mueve una canción, una emoción, una canción de Thalía y lloras con esa rola de Thalía, pues bueno, pues muy tu pedo. O sea, son los sentimientos que a ti te mueve. Y si lloras, pues no estás llorando de choro, estás llorando de verdad. O sea, yo he visto parejas en una boda, ¿cuántos de aquí? Que es la rola más cursi chafa de Jessie Joy del planeta, y están llorando así, cañón, ¿no? Pues esa es la rola que los unió y que significa algo para ellos y para nosotros. O sea, la escucharemos un día tal vez pachecos riéndonos de eso, ¿no? Pero a otra persona le mueve, o sea, pues... ¿Qué haces con eso? Lo que sí hay es una buena cantidad de músicos como Darío que están haciendo muy buena música para películas, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí hay un talento que no tienes que irte afuera, que lo puedes hacer aquí. Creo que lo único que falla es las orquestas. Aquí grabar orquesta es imposible. Está en llamas. Está en llamas, es una cosa rarísima, porque es más fácil grabar en Bratislava, en Praga y en Macedonia que grabar aquí. Las veces que yo he tratado de organizar una orquesta, el sindicato,
músicos, o sea, no hay una costumbre de grabar score con orquesta aquí, que es una pena, porque creo que si hubiera una cosa como un poco la herencia de las escuelas bolivarianas, de las orquestas bolivarianas, aquí con, ¿no? Como practicando un poco, podríamos ganarle un mercado a Estados Unidos, porque grabar un score en Estados Unidos de orquesta es casi imposible por el asunto de los unions. Entonces es un nicho que si México ahorita desarrollara una buena orquesta, podría grabar los scores de muchas películas americanas, muchísimas. Entonces creo que ahí hay un nicho muy interesante, y creo que además hay muchos músicos, ya no tienen que ver con el pop o el grupero o lo que sea, pero músicos que son capaces ya de darte todo lo que necesitas para una película, ya hay muy buenos en México. Pues muchísimas gracias por participar. Nada más me encantaría que si tienen que algo. canten una de Jessie Joy. Por favor. Vas, Crayot. Aquí no. Y dar nada más un pequeño espacio, nos estuvieron viendo en el streaming, si hay preguntas en el chat o si hay preguntas aquí con los presentes, este es el momento. Me gustaría preguntarle a Lynn, ¿cómo fue la experiencia documental en cuanto al son jarocho se refiere? Y bueno, ¿qué medios consideran los adecuados para exponenciar ese género? Que bueno, que ahorita de años para acá ha venido creciendo en los jóvenes, ¿no? Y bueno, en sí, ¿qué medios propone para impulsar ese género? Mira, yo el son jarocho me gusta, creo que es de los géneros que más me gusta de música. De hecho, cuando hice una película que se llama Hecho en México, que los vamos a invitar a los que están aquí a que la vean, ¿verdad? Sí. Bueno, Hecho en México, la primera parte que abre después de Rubén es Mono Blanco cantando con un rapero que se llama Bastón. Y la verdad es que a mí me parece de las músicas más hermosas que existen en el planeta, pero creo que el son jarocho difícilmente, a excepción de Sonex o alguna otra banda, suena muy similar. Entonces, a menos de que estés en el fandango y estés realmente divirtiéndote, bailando y disfrutando, me parece que es un género muy difícil porque se ha quedado como muy cerrado, pero pues es una maravilla. La verdad es que el son jarocho, cualquier son jarocho, incita a la fiesta, incita al mezcal, y la provocación de una emoción por un género o por una canción, pues siempre es algo que se agradece, ¿no? Espero haber contestado. En cuanto al documental, gracias. Estaban hablando de la investigación, ¿no?, que se requiere para hacer el soundtrack de alguna película. Y en el caso del documental hecho en México, o sea, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue como encontrar esa información de cómo es el género, o sea, como las características, o sea, ¿qué tan fácil o difícil es encontrar Pues mira, esa información? no fue en cuanto fácil o difícil. Lo que yo hice fue hacer una base de datos. Me hicimos más o menos una preproducción de 3 meses con una investigación. Yo lo que hice fue, bueno, ¿cuáles son los estados de la República donde hay música? En esos estados, ¿qué músicos hay? Fuera de esos estados, ¿qué otros músicos en general yo quiero que estén en la película? Que tengan que decir con respecto. De hecho, en México es una película que habla sobre valores y sobre la condición humana. Entonces, hablamos sobre, si no me equivoco, 8 o 10 valores, que son la libertad, la libertad, el nacimiento y la muerte, las adicciones, el sufrimiento, el aquí y ahora, la Virgen de Guadalupe, y por ahí me está como la redención, la surrender, rendición. Y entonces, conforme yo le iba presentando los músicos y las regiones a Duncan, el músico que hizo esta película junto conmigo y que la dirigió, es un músico inglés que no tenía la más remota idea de México, de nada, no había oído hablar ni de Juan Gabriel ni de Café Tacuba. Él había hecho una película anterior que se llamó What About Me y One Giant Leap. Yo le produje una parte de What About Me en México, entonces digamos que había venido 2 semanas a México. Cuando ya decidimos que íbamos a hacer la película fue una invitación, fue un proyecto por encargo. No fue una historia de hacer un guión y levantarlo con la 226 ni nada. Nos contrataron para hacer una película similar a la que él había hecho, pero mexicana. Entonces era muy claro, porque la fórmula era muy clara, era una película que hablaba de 8 temas universales de la condición humana y que queríamos tener a talking heads y a músicos. Entonces, pues, ¿quién puede hablar sobre la libertad?
¿Quién puede hablar sobre? Entonces fui presentándole esos músicos a Duncan y fuimos peinando la República. Entonces básicamente así se hizo. Yo sabía que en Chiapas iba a encontrar todas las marimbas maravillosas de este país, yo sabía que en Veracruz iba a encontrar el son jarocho, yo sabía que en Oaxaca iba a poder encontrar trombonistas buenos, en fin, fuimos haciéndolo así, los huicholes que estaban cerca de Zacatecas, entonces fuimos haciendo un mapa de cómo íbamos a viajar, a quiénes íbamos a encontrar en qué lugar y qué temas íbamos a hablar en cada región o que cada lugar. Entonces, lo que Duncan iba haciendo es grababa una línea de bajo, por ejemplo, de un trombón, y ese trombón después se lo ponía a Lila Downs y Lila Downs a eso le escribía algo, y luego eso de Lila Downs se lo dábamos a Natalia y Natalia le escribía otra cosa, pero al mismo tiempo nos topábamos con Eufrosina en Oaxaca, que es una mujer que tiene que ver con la condición de las mujeres y que está muy inmiscuida en la política de la digamos, de la Sierra de Oaxaca. Es la primera mujer que logró ser alcalde de una presidencia municipal en México, en un lugar tan machista como es el interior digamos, de la parte más pobre de Oaxaca. Y así lo fuimos construyendo un poco, como para tener, yo lo que quería era tener un muestrario de lo que es este país, y creo que más o menos lo logramos. No sé si en el chat. A ver, ahí. En el ICQ. No, es mismo, porque es comunitario. Hola. En el chat para Darío hay una pregunta, considerando, supongo que por tu experiencia como productor, ¿qué herramienta musical recomiendas para componer un score? La herramienta que mejor sepa utilizar el compositor, en realidad. O sea, yo la herramienta que utilizo es el piano. La única desventaja que le veo a encasillarse en el instrumento que uno sabe utilizar es que eventualmente te vas a empezar a repetir. Entonces, yo creo que lo ideal es explotar tu instrumento hasta donde puedas. Si eres guitarrista, entonces empezar a probar hacer el score con la guitarra, pero eventualmente cambiar. A mí me pasó eso, que yo soy pianista y eventualmente para esta película El sueño de Lu me dijeron es que el protagonista es una mujer que es guitarrista. Entonces tienes que componer unas piezas de concierto para guitarra acústica. Y yo no toco la guitarra, sí, toco un poco, ¿no? Pero entonces tuve que asesorarme, tuve que contratar a Pablo Garibay, que es el mejor guitarrista de este país. O sea, tuve que hacer como toda una investigación y entonces empezar a pensar y a componer como guitarrista y como explotar ese otro instrumento, esa otra herramienta que no manejas, ¿no? Para crecer, ¿no? Pero creo que la pregunta también va si es Logic. Como de software. Sí, de software, ¿Qué Logic o herramienta? Sibelius, o yo creo que a eso se refiere, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Yo uso Logic. Logic es Logic es lo más tremendo. conocido. Creo Sí. que Logic es como la herramienta más común para el score. Mucha gente utiliza el Pro Tools, pero la verdad es que Logic como Para componer, herramienta ¿no? para componer MIDI es tremendo, es una gran herramienta. Tenemos otra pregunta que, bueno, supongo que puede ser para los tres, que si pueden mencionar algún soundtrack o score favorito que tengan. Uf, sí. Seguir siendo de Café Tacuba. Está cabrón ese. No, pues esos son los discos de Café Tacuba. Pues en mi caso es como lo reciente, como lo que voy escuchando. A mí me gusta, bueno, me gustan, voy a decir dos cosas. Es que lo que iba a decir cuando preparé como lo que pensaste y todo para la plática. El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes es una pieza que para todo músico tendría que escuchar y ponerle atención por la presentación de personajes, por los leitmotifs, por las atmósferas, por la construcción de actos. Es una pieza que yo recomendaría a los compositores que escucharan a detalle. Además, yo tengo una teoría de que en el Lago de los Cisnes, igual alguien ya lo había visto, pero yo no tengo conocimiento de eso, pero según yo se inspiró mucho John Williams en el Lago de los Cisnes para crear los personajes musicales de Star Wars, por ejemplo. Creo que de ahí viene. Entonces yo le diría, o sea, no me canso de escuchar el Lago de los Cisnes por eso, porque voy descubriendo cada vez más cosas, ¿no? de la música, cómo van presentando, que pasa lo mismo en Pedro y el Lobo,
pero El lago de los cisnes sería un soundtrack, pero bueno, no es un soundtrack. Y soundtrack reciente, el de, creo que de mi cineasta favorito, Paul Thomas Anderson, sería el de Petróleo Sangriento y el de The Master. Esos serían, esos dos, están increíbles, son alucinantes. Sí, justo hablábamos de eso, que Johnny Greenwood como que se ha ahora destacado como un gran compositor para cine, a pesar de todas las cosas maravillosas que ha hecho. Y yo también mencionaría a John Bryan. John Bryan es una cosa tremenda, es un compositor de temas, de música honesta y digo, también coincide que le ha tocado hacer películas increíbles, ¿no? Eternal Sunshine of the Spotless Mind, no sé, hay películas muy bonitas. Ese es un gran soundtrack. John Bryan utiliza muchísimas, no sé, estaba viendo que por ejemplo para Magnolia hay un momento donde no encontraban cuál era la textura que tenía que hacer las cuerdas, y alguien tenía unas pastillitas, unas tic-tac en la bolsa, uno de los violinistas, y se estaba así entre toma y toma, se estaba sirviendo, y entonces dijeron, no manches, ese es el sonido. Trajeron 50 pastillitas tic-tacs, y entonces todos los violinistas tienen una cajita en la mano mientras graban los violines, y entonces hicieron una textura que es insólita. O sea, oyes la música y dices, claro, no se logra ni con sintes, ni con la orquesta misma, o sea, es de creatividad y de imaginación y de tener tiempo de hacer las cosas, ¿no? Y de probar y experimentar. John Bryan. A mí me gusta un hombre que se llama Alexander Desplat. Es creo que el músico que más me gusta, hace enormes películas, todas esas, por ejemplo, Syriana, Good Night, Good Luck, Benjamin Button, tiene los scores más grandes que hay, es creo uno de los músicos más famosos, y creo que también, al igual que John Bryan, logra sonidos increíbles. Y un score que últimamente se me ha parecido mucho es el de Drive, que hizo Cliff Martínez, que es un poco la misma anécdota. Cuando habían terminado de grabar la película no tenían ni la más remota idea qué música le iban a poner. La película cambió completamente con la música de Cliff Martínez, que en realidad sale de una canción chafísima de música electrónica que ahora a todo mundo le gusta, Kavinsky, y ahora ya es lo más cool que hay, Kavinsky, pero pues digamos que la mezcla entre Cliff Martínez y Kavinsky fue muy interesante porque lograron encontrar algo muy particular que hace que esa película sea única, que es que si tú le quitas la música a esa película, es la historia de un chofer y no tiene ninguna gracia, pero la música lo que hace es que te hace que tú estás adentro del personaje, con el personaje. Entonces lo que hace el personaje realmente no importa, si es un chofer, si está a punto de madrearse con no sé quién, y en realidad si tú le quitas la música a la película es aburridísima, no pasa nada, no te hace sentir nada, pero con la música de Cliff Martínez cambia todo. Otro hombre que es increíble, que son las películas de los hermanos Coen, es este hombre Carter Burwell, que tiene un sonido que logra que las películas de los hermanos Coen tengan esa característica tan increíble de retratar a la sociedad americana como lo hace. Y pues bueno, creo que ahí sí hay una larga lista, y luego ya lo que son los soundtracks de canciones, que creo que ahí también hay muchísimo de qué hablar, pero pues es muy largo, ¿no? Pero básicamente sería. Otra pregunta que tenemos ahí en el chat de Hugo para Lynn también es, ¿qué le ofrece cassette a los músicos y por lo tanto a la industria de la música en el cine? Lo que cassette le ofrece a los músicos es subir su música a todas las plataformas digitales de entrada, y después, si en algún momento alguna de las canciones de esos músicos machan para algún proyecto, pues es algo que le presentaremos al proyecto en el momento que sea necesario, pues, o que lo amerite. Gracias a ustedes, gracias a los que vinieron. Muchísimas gracias, Lynn, Darío, Cravioto, Muchas por esto. Esperemos que hayan disfrutado también desde el streaming, y mañana continuarán las pláticas con una de producción musical. El jueves el keynote de Paul Stokes, un periodista inglés que invitamos para ser partícipe igual de Warp 7, y el viernes concierto con Caloncho, Poolside, White Lies
y Blondie en el Teatro Metropolitan. Todavía hay boletos a la venta para los que nos escuchan, para los que todavía no los tienen también. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias y felicidades a Warp. Habrá películas que requieran como de un score todo el tiempo. Lo que hago primero es buscar un círculo armónico que esa es la cosita que quiero que se sienta y a partir de ahí empiezo a orquestar.